Y ahora, en Ya es tarde, es momento de hablar con los protagonistas. Y yo creo que nuestro invitado del día de hoy no necesita demasiada presentación, por lo menos no con los oyentes de la 530, pero igual siempre hay algún despistado, ¿no? Y por eso voy a mencionar algunos de los hitos principales de nuestro entrevistado. Escribió más de 10 libros entre novelas y biografías, escribió guiones de peliculones como Plata Quemada y Canchaca. También tiene una profunda amistad con el Indio Solari, y yo creo que debe haber sido el periodista que más lo entrevistó, y de hecho fue quien escribió Recuerdos que mienten un poco, la biografía de el cantante de Los Redondos, ex cantante de Los Redondos. También fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner para ser el moderador durante el 2019 de la presentación del libro que marcó la historia, ¿no? del país, que es Sinceramente, ¿no? Nunca un libro tuvo tanta repercusión como el de Cristina. Y trabajó en incontables medios de comunicación. Hoy está dirigiendo Radio Provincia, codirige el portal El Cohete a la Luna junto a Horacio Berbisky y además conduce Big Bang en el Destape. Marcelo Figueras, ¿cómo estás? Marcos Príncipe y todo el equipo de Ya es tarde te saludan. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andan? Muy bien, muy buenas tardes. Muy contentos de poder hablar con vos. Para nosotros sos un referente dentro del periodismo y además admiramos la sensibilidad de tu escritura y te agradecemos porque, bueno, nombramos un poco todo lo que has hecho y todo lo que estás haciendo actualmente y agradecemos que tengas esta amabilidad de hablar con nosotros un domingo a esta hora donde por lo general el cuerpo predispone otra cosa, ¿no? Y sobre todo en semanas como estas, ¿no? Sí, pero, ni hablar. Todo bien, es un placer. Envejecimos 3 años, ¿no? Esta semana. Qué sé yo la verdad que lo sentí en el cuerpo tremendamente, sobre todo ayer, ¿no? Digo, sí. Una vez que salieron los nombres del gabinete nuevo y todo eso, y todo empezó a aquietarse, por lo menos en un sentido general, digo, sí, la verdad que no sé si envejecimos 3 años, pero es como si no durmiésemos desde hace 10 días, más o menos. Vos sabés que cuando cerramos esta entrevista con la producción habíamos pensado, ¿no?, en empezar a charlar de tu última novela, Todos los demonios están aquí. Nosotros la empezamos a leer. En realidad la idea inicial era entrevistarte cuando ya todo el equipo haya terminado de leer la novela, pero bueno, nos parecía buena idea justamente después de esta semana hablar con vos para reflexionar sobre algunos temas, además de que vamos a hablar de la novela, por supuesto. Y bueno, íbamos a empezar hablando de la novela, ¿no?, porque nos parece también importante y darle lugar a esta obra, pero hoy por la mañana, mientras la mayoría de los mortales estábamos desayunando, o la mayoría estaba durmiendo, ¿por qué no?, vos junto al perro Berbisky estaban entrevistando a Máximo Kirchner, una de las figuras más importantes, sin dudas, de la política nacional y además una de las voces más buscadas de esta semana. ¿Cómo modificó tu día esta conversación y qué sensaciones te dejó, ¿no?, después de todo lo que transcurrimos estos últimos días? Me dejó gran tranquilidad, ¿no? Digo, un poco en la línea que te decía, digo, por eso salió se ordenó lo del gabinete, y hablar con Máximo es hablar siempre con una persona profundamente reflexiva, que nada, siempre te pone una perspectiva de una mirada larga, ¿no? Digo, es alguien que no está viviendo un presente constante, sino que es alguien que no solo analiza la historia, sino que tiene una mirada de largo plazo. Uh-huh. Y nada, me parece que ordenó un poco los patitos, como decía alguien por Twitter, ¿no? Sí. Y eso siempre se agradece. Era necesario, ¿no?, un poco para apagar tanto fuego que se había encendido en los últimos días. Sí, creo que una voz como esta es de las voces que vienen bien, ¿no? Digo, porque digamos todas las otras están cacareando todo el tiempo. Entonces, Máximo, que en general tiene esta cosa de cuando aparece, aparece como para iluminar, ¿no? Y eso es lo que hizo, sí. Creo.
En un momento de la entrevista con Máximo, vos hablaste de la audacia política de Néstor Kirchner. Él también lo había mencionado previo, pero vos lo destacaste, esta audacia, ¿no?, para sacar al país de la crisis más profunda en la que nos había dejado la dictadura, el menemismo, de la Rúa. Y vos decías que, bueno, Néstor en el medio del quilombo tuvo esa audacia, ¿no?, de ingeniárselas para anunciar todos los días medidas que hasta entonces eran impensadas por la gran mayoría, que estábamos descreídos de la política. Sin embargo, bueno, Néstor, gracias a esa audacia, ese coraje, ese compromiso, logró cambiar la historia del país y además quedar en la historia de la Argentina. Y nosotros charlábamos justamente en la previa del programa y estábamos muy curiosos de saber sobre tu propia audacia y esa audacia que te llevó a recorrer todo este camino que comentábamos en la presentación. Mirá, qué sé yo, creo que en todo caso es una audacia que nace del miedo, ¿no? Digo, yo me considero en demasiados sentidos un hijo de la dictadura, de la experiencia dictatorial. Cuando esto estalló, yo tenía apenas 14 años, muy infantiles en algún lugar, o sea, no los mismos 14 años de otra gente que sí que ya tenía una participación política a esa altura. Digo, no era mi caso, pero para mí marcó muy claramente el fin de toda ingenuidad y el fin de toda inocencia, y la experiencia de vivir bajo ese miedo, en todo caso, fue lo que después de alguna manera me ordenó en el sentido que vos decías, ¿no? Digo, es algo a lo que uno necesita sobreponerse, y para sobreponerte a ese miedo, digo, a veces tenés que hacer cosas para las cuales no imaginabas que tenías la verdad necesaria, pero al mismo tiempo, si querés seguir viviendo y aspirar a algo, no te queda otra, ¿no? Entonces, creo que muchas de las cosas que he hecho a lo largo de la vida han sido como formas de sobreponerme a ese miedo espantoso que se vivió durante aquellos años. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Acá Sofía Solari Arena. ¿Qué haces, Sofía? Bueno, todo bien, un placer enorme poder conversar con vos. Y de esta misma inquietud, y además escuchando lo que decías, hay una pregunta que a mí realmente me convoca bastante tu trayectoria, y tiene que ver con, no sé si la podrás responder, digamos, ¿no? Pero bueno, también un poco de eso se trata, pero desde tu experiencia personal, me pregunto, ¿cómo puede cambiar una vida a partir de haber tenido ciertos tipos de experiencias, de haber participado de grandes momentos históricos, de haber estado junto a grandes protagonistas también de la historia, en un sentido eso, ¿no? Haber sido más protagonista que espectador, y también, si querés, de dejarse atravesar por la política, por la historia, por el amor. Mirá, qué sé yo, fue un camino que se fue dando, piedrita a piedrita. Digo, no, si me hubiese preguntado aún hace 10 años, por no decir 20 o 30, si imaginaba que iba a terminar, qué sé yo, haciendo determinadas cosas o acompañando a determinada gente en algún momento de la historia contemporánea, te hubiese dicho que estabas delirando, ¿no? Digo, la verdad que no era algo que entraba dentro de ningún tipo de cálculo y ni siquiera dentro de ningún tipo de aspiración. Creo que se fue dando, así como decía recién, digo, hay muchos sentidos en los cuales yo me considero un hijo de la dictadura. En lo que tiene que ver con la experiencia política, digo, yo me considero también un hijo del kirchnerismo, ¿no? Digo, a mí me tocó, por haber crecido en la época en que crecí, llevar adelante una profunda desconfianza de todo lo que tenía que ver con la acción política, y la arrastré durante muchos años, ¿no? Digo, que creo que lo que me pasó a mí es lo que le pasó a muchísimos argentinos y argentinas, digamos, a partir del 2003, esa sucesión de hechos producidos por este tipo al que nadie conocía demasiado y del que nadie esperaba demasiado, nos abrió los ojos y nos dijo, bueno, qué sé yo, por lo menos yo sentía, quiero mucho más de esto, ¿no? Digo, o sea que, esto es la acción política, digo, esto es poder hacer cosas tan buenas de verdad. Porque hasta entonces la experiencia tremenda que teníamos era, qué sé yo, la política era una especie de actividad, por un lado inevitable, y por otro lado esencialmente impotente, porque lo que hacías era
elegir gente en la que podía llegar a creer, y una vez en el gobierno que esa gente dijera no puedo hacer nada, o que aceptara hacer cosas tremendas, y la verdad que había toda una generación que tenía una experiencia política muy frustrante, ¿no? Entonces creo que las cosas que empezó a hacer Néstor, digo, desde bajar los cuadros de los genocidas como lo hizo, esa apelación al pueblo, que finalmente es el que vota y el que te confiere su confianza. Digo, yo por eso me acordaba en estos días de lo que fue una vez, por eso en los primeros tiempos de su gobierno, que había una empresa, Shell, era la Shell, básicamente, que estaba aumentando sistemáticamente el precio de sus naftas, y al aumentar el precio de las naftas, todas las demás iban atrás, y por supuesto detrás del precio de las naftas se van todos los demás precios. Esa cosa de Néstor dando un mensaje por televisión y diciendo no compren esto, digo, porque esta gente está haciendo tal de esto, y tiene estas consecuencias que nos dañan y nos perjudican a todos en la mesa cotidiana, así que si pueden por favor no lo hagan. Eso a mí me dejó con los ojos abiertos, es decir, un tipo que trabaja con sus votantes, es decir, que apela, que les explica cómo son las cosas, y que cuenta con ellos, cuando en general la experiencia que teníamos es, en general, los políticos cuentan con vos o apelan a vos solo cuando necesitan tu voto, y a partir de que fueron consagrados lo que te dicen, y eso no se puede, y ahora no es el momento, y no es el tiempo, y no está la correlación de fuerzas, y Néstor hacía otra cosa, ¿no? Que es un poco, digamos, trazando la elipsis, lo que hizo Cristina la semana pasada con la carta, ¿no? Esa cosa de decir, che, miren, la cosa es así, se dio de esta manera, esto es lo que está en juego. Y a mí eso que me parece que es política. Digo, si nuestros representantes elegidos por el voto de las mayorías no confían en que nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿de qué estamos hablando? Y conectando con algo de lo que decís, hay dos notas en particular de las que solés publicar en El Cohete a la Luna que me gustan mucho, y las dos, que las estuve leyendo hoy preparando la entrevista, me di cuenta que insistís en una misma idea, y es esa idea de ser bueno o hacer el bien. En una es la frase que le dice E.T., el extraterrestre, en la película, a Gertie, la hermana del protagonista, al despedirse, y también es algo que le decís a tu nieto en la carta que titulaste El rey que fue y será. Y te pregunto entonces, en medio de este contexto mundial, y en particular también en medio de esta semana política argentina, ¿no? ¿Cómo ponderar esta idea de hacer el bien, ¿no? Que el bien vuelva a ser un valor. Te doy vuelta al argumento para agarrarlo desde el lado contrario. Dale. Digo, una cosa que si querés consecuentemente también me interesa mucho, y es algo a lo que le he dado muchas vueltas, y que se nota mucho en esta novela nueva, en Todos los demonios están aquí, contrariamente es la cuestión del mal, ¿no? Digamos, el mal, que es un concepto que nuestra cultura arrastra desde que arrancó, de alguna manera, que en general siempre tenía un trasfondo religioso vinculado al pecado, que en general por eso tenía una especie de villano atrás, que era el demonio que te inspiraba a hacer determinadas cosas, o te tentaba para hacer determinadas cosas. Pero, en general vivimos en un mundo en el cual no es esa la idea del mal que cunde, pero al mismo tiempo el mal abunda, ¿no? Digamos, el mal, por lo menos hablando de las acciones o las inacciones que tienen resultados verdaderamente malos para enorme cantidad de gente. Entonces, un poco lo que me obsesionaba era esto, ¿no? Digo, ¿qué es el mal hoy? Digo, porque por un lado, miremos para donde miremos, prendamos el canal que prendamos, o usemos la red social que usemos, deja los dedos marcados todo el tiempo, a toda hora y en todo tipo de circunstancias, ¿no? Y un poco yo tenía esta sensación de que por eso no hace falta ser un villano
ni de opereta, ni de película de Marvel, ni nada por el estilo para estar asociado al mal. A mí me da la sensación de que lo más parecido al mal que tenemos en el mundo contemporáneo es la indiferencia ante el otro, ¿no? Digo, esto a mí me parece lo que el mal hace o siembra en el mundo de hoy, ¿no? Es decir, arreglate la voz, si a vos te está yendo bien, si vos la estás pegando, digo, que el que tenés al lado seguí de largo, no desvíes la mirada, y a mí eso me parece tremendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo o llego, si querés, a lo que vos decías. Digo, yo entiendo que ser bueno en esta circunstancia, cuando me acuerdo de esa frase de Té y todo ese tema, creo que es más eso, ¿no? Digo, no seas indiferente a lo que les pasa a los demás, no hace falta que seas un cruzado de nada. No hace falta que agarres ningún enorme estandarte. De lo que se trata es eso. Vivimos en un mundo complicadísimo, donde hay problemas desde falta de recursos esenciales, hasta un planeta puesto en un límite de peligro, sin que los que lo manejan a gran escala parezcan reparar en ello o tener la menor intención de poner el pie en el freno. Y en estas circunstancias, si no nos ayudamos entre nosotros, digo, para que la historia no nos pase por encima, digo, la verdad que no sé qué podemos esperar. Sí, y lo que propones también un poco es que esa experiencia de hacer el bien, de ser bueno, de no ser indiferente, en definitiva es lo que en la última instancia a uno le queda. Más allá, en una de las notas decías, más allá que cualquier título, cualquier exposición, cualquier otra cosa, digamos, como esa marca, ¿no? De haber mirado a otro, quizás. Sí, son las experiencias que, digo, qué sé yo, todavía no llegué, pero imagino cuando uno se aproxima al final, lo que puede llegar a hilar, es la única clase de tesoro que puede llevarse en todo caso es la memoria de ciertas experiencias, ¿no? Y las experiencias que tengan que ver, digo, más allá de lo puramente personal, de los amores, lo familiar, etcétera, etcétera, son circunstancias en las cuales sentís que pudiste hacer esto, pequeñito, por pequeñito que sea, por alguien más, ¿no? Y eso te hizo reconciliar con la vida en sí misma, ¿no? Digo, son esas cosas que hacen que uno sienta que su vida tuvo algún sentido, ¿no? Tan concreto como eso. Digo, mira cómo son las cosas culturalmente, que uno habla de ser bueno y suena pelotudo, claro, ¿no? ¿Viste? Directamente, hablando de esa manera, qué mal que estamos, ¿no? Digo, que una cosa uno pueda plantearse hacer el bien, digo, modestamente, en la medida de su alcance, por eso digo, nada mesiánico, ni por otro lado, pero suena casi ingenuo, ¿no? Y no, yo me parece que es una cosa esencial que tiene que ver con la forma en la que elegimos vivir la vida cada día, ¿eh? Estamos hablando con el periodista y escritor Marcelo Figueras. Marcelo, te pedimos disculpas por este comienzo medio filosófico, existencialista, pero bueno, tenemos 1 millón de preguntas para hacerte, obviamente van a quedar muchas afuera. Si te parece, pasemos a hablar directamente de este libro, de Todos los demonios están aquí, que un poco tiene que ver con todo esto que venimos conversando, pero le contamos a los oyentes, ¿no? La historia cuenta sobre un psiquiatra llamado Tomás Pons, transcurre en el contexto de crisis, en pleno 2001. De entrada ya la novela te sumerge en ese clima de época, ¿no? En las sensaciones, la tensión que había en el ambiente, la sensación de que en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa, porque incluso está pasando en un psiquiátrico. Y en una entrevista que diste a Telam, contabas, ¿no?, sobre el horror, las historias de horror, que un poco es lo que cuenta este libro, y decías que las historias de horror justamente van a seguir existiendo mientras exista esa necesidad de expulsar los dolores padecidos, ¿no? Y en ese sentido, digo, hasta el 2015 creíamos que se había dejado atrás ese 2001, algunas cuestiones dolorosas, esa crisis social y económica. Sin embargo, bueno, gracias al gobierno de Cambiemos, ahora la pandemia, volvemos a estar sumergidos en un problema grave, ¿no? Sí, esa fue un poco una digamos,
certeza a la que arribé terminando de escribir la novela, ¿no? Digo, porque en general uno no es, o yo, digo, no es que pienso en términos de voy a hablar de tal tema importante, claro, o yo qué sé, uno simplemente se engancha con una historia que se le ha ocurrido y que le parece lo suficientemente atractiva como para dedicarle X tiempo de tu vida y saber que por lo pronto te vas a divertir y te vas a entretener escribiéndola, ¿no? Digo, tan claro era en particular en este caso, digo, que mi intención era jugar a Stephen King, ¿no? Digo, sí, digo, es un escritor que admiro, y yo he escrito otras cosas por otro lado, y dije, che, alguna vez me quiero dar el gusto de hacer de cuenta y ver si uno puede salir airoso de esta cuestión, ¿no? Entonces era, por un lado, tan simple como eso, ¿no? Pero a medida que te vas metiendo y que la historia te lleva por otros derroteros, empecé a pensar que sí, que creo que el género, si hubiese que elegir un género literario que define la experiencia que yo he tenido viviendo en este país durante el último medio siglo, es el género de terror, ¿no? Digo, porque la verdad que es lo que ha marcado la mayoría del tiempo, ha sido el tono del relato predominante, ¿no? Digo, empezando obviamente por la dictadura, digo, que fue una historia de horror vivida en tiempo real. Después, si te fijas en Alfonsín, digo, por eso hubo la lógica alegría de salir de esta circunstancia, pero enseguida, digo, cuando se empezó con el juicio a las juntas y empezamos a escuchar lo que los sobrevivientes de los campos de concentración contaban, y eso era una historia de horror que había pasado por el costado nuestro y no habíamos llegado a percibir, por lo menos en toda su hondura, ¿no? Sí. Después las crisis económicas también son género de horror, porque me parece que no, digo, pero las marcas traumáticas que deja en la comunidad son espantosas, ¿viste? Sí. Esa sensación de incertidumbre, de que no sabes qué es lo que puede pasar mañana, y en consecuencia qué va a ser de tu vida, de la vida de tu familia, qué sé yo. Estas cosas son experiencias que verdaderamente dejan cicatrices profundas. El mismo menemismo, ¿no? Digo, pues que puede parecer, digo, ok, estaba la frivolidad y el 1 a 1 y los viajes y todo esto, pero también era como una especie de terror, de historia de terror de esas en las que llegás a un lugar y todo te parece tan perfecto, y la gente está tan bien empicchada y sonriente todo el tiempo, que uno dice, pero acá hay algo raro atrás, hermano, digo, porque esto no es natural, esto es profundamente artificial, y era lo que estábamos viviendo, ¿no? Digo, una sensación de un bienestar artificial por definición, que no podía sino estallar de la manera que termina estallando en el 2001, ¿no? Y como vos decías, Marcos, también, obviamente, a partir del 2015 fue una especie de déjà vu espantoso, que tenía que ver con determinado tipo de censuras, de persecuciones, de violencia concreta, digo, con Rafa Nahuel, con Santiago Maldonado, y nada, me di cuenta de que tenía mucho más sentido del que yo había pensado originalmente, escribir una historia de horror en este país, y el 2001 claramente era un escenario maravilloso como para proyectar sobre él, en todo caso, la historia de terror de una persona, ¿no? Es decir, sí, como hacer espejo entre el miedo a la desintegración que siente Tomás Pons con el miedo a la desintegración que sentíamos todos los argentinos en esos días, ¿no? Sí, en base a lo que decís, me deja la conclusión de que lo único positivo, una de las pocas cosas positivas de que surge de todo esto son las expresiones artísticas, ¿no? Que nos permiten reflexionar justamente y tratar también de entender lo que estamos viviendo en cada una de las épocas. Y justamente hablando de expresiones artísticas, una pregunta que creo que está ligada con esto que estamos hablando. En el segundo párrafo del libro ya lo nombrás al Indio Solari, que mencionábamos, ¿no? La relación que tenés, y me surgió la idea de preguntarte si es la novela más ricotera que escribiste. Yo creo que hay otra novela que se llama El Rey de los Espinos, que es muy ricotera también, digamos, no porque se note, pero por el espíritu muy claramente, ¿no? Digo, es una novela protagonizada en buena medida por pibes de la calle,
que están en una situación de mierda y aún así se convierten en los verdaderos héroes de la historia, y eso a mí me parece como muy ricotero, ¿no? Digo, pero esta en todo caso es la novela más conscientemente ricotera porque fue algo, digo, al final del libro, en los agradecimientos lo cuento, ¿no? Es una novela que yo había empezado a escribir antes de que el Indio me convocase para hacer el libro, ¿no? Claro. Después de eso, ¿Habrás obviamente... enojado, no, por tener que interrumpirla un poco? No, ni loco. Claro. No, ni loco porque, digamos, la oportunidad... Sí. Bueno, un poco enganchando con lo que decían ustedes al principio, ¿no? Digo, la oportunidad de que este tipo que había sido tan importante para mí toda la vida, me eligiese para contar por primera vez su versión de la historia, o sea, infinitos tramos de su historia de los que no sabíamos nada. Nada, es impagable. Cualquier escritor o escritora, digo, te aparece un tema maravilloso, y no te puteas por nada. Lo otro lo podés poner en pausa, cuando llegue el momento saldrá adelante, ¿no? Pero ese principio yo lo había escrito antes de que el Indio me llamara, y incluso fue durante uno de los primeros encuentros que tuvimos para trabajar. Me acuerdo de habérselo leído, porque digo, ¿puedes creer que yo escribí esto? Y ni en pedo podía imaginarme que podía llegar a ocurrir semejante cosa, ¿no? Sí. Y incluso me cuestioné, digo, más adelante, digo, ¿qué hago? ¿Lo saco? Porque todo el mundo va a creer que lo puse a propósito. Claro. Y digo, no, si yo sé y el Indio sabe que lo había escrito antes. Sí, y si no, después tampoco obviamente, digamos, aparecen elementos sobre el final que ahí ya sí los puse con total conciencia, ¿no? Sí. Digo, pero me parece que, nada, yo creo en determinados signos, ¿no? Digo, creo que por algo estaba ahí, y me parece que esa mención al principio se había ganado su lugar, ¿no? Última pregunta, por lo menos de mi parte, y te pido brevedad en la respuesta, porque estamos ya cerca del final. Te agradecemos ya de antemano este tiempo y ojalá que lo podamos repetir. Te quería preguntar si está la posibilidad, la idea, las ganas de que alguno de los libros que sacaste se materialice en una película. Digo, porque este libro sin dudas puede dar para una gran película, y yo cuando leí El muchacho peronista también me imaginaba una película parecida al Gran Pez, ¿no? Por diferentes situaciones que vive el personaje. No sé si la respuesta está a la posibilidad. Si no, ¿te gustaría, soñás con esa idea? Sí, porque soy un enfermo del cine y obviamente ver determinadas historias que uno se le ocurrieron en la pantalla grande y en la pantalla chica, digo, siempre es una aspiración, ¿no? Es una posibilidad de alegría y de felicidad cierta. Así que sí, la verdad que me encantaría, y quizás sea con esta, digo, qué sé yo, digo, he tenido ya alguna conversación con un director que manifestó interés, pero bueno, todavía esto está arrancando. Estamos en Argentina, ¿no? También. Claro, pero bueno, ya que un director probado vea que hay algo ahí, digo, que me puede llegar a ser una película, ya para mí es un buen signo también. Y Marcelo, tratando de sintetizar y recordando lo que estuvimos charlando en estos minutos, me da la impresión, por lo que decís, que un poco cómo se fue dando tu vida fue como de a pasos, como dijiste, de manera casi azarosa. Contaste 2 o 3 situaciones en las que si te hubiesen dicho en otro momento que ibas a estar ahí, quizás te reías, ¿no? Ni te las imaginabas. Y te pregunto por tus columnas de los domingos, ¿no? Que son siempre entonces son una experiencia como completa, como bastante particular. ¿Cómo es que las pensás? ¿Cómo es que se te ocurre hablar de determinada película, tema? ¿Cómo es ese momento? Yo creo, no es algo que haya intelectualizado demasiado, digo, pero me da la sensación de que es una especie de variante de lo que me pasa con las novelas. Las novelas por eso tienen que tener esta esencia de proponerme un juego al que a mí me dé ganas de jugar durante un X tiempo, y una vez que empiezo a jugarlo me empiezo a darme cuenta de la manera en que esa historia que tomé del aire absolutamente dice o comenta o interpela
cosas que me están pasando, que no se están pasando, que tienen que ver con el estado de la vida del país, con el estado de la vida del mundo. Y entonces ahí por eso se arma para mí un juego de espejos que a mí me gusta mucho entre lo que es puramente ficcional y la necesidad de buscar respuestas o de entender mejor determinadas cosas que nos pasan. Y en estos artículos creo que un poco pasa lo mismo, digo, porque a veces empiezan simplemente por el deseo de escribir sobre algo que me gusta mucho, como este domingo la serie The Wire, que yo sigo pensando que es la mejor serie de la historia hasta ahora, por lo menos, y es un poco por eso la chispa es esto, el placer de hablar algo que te parece que es maravilloso y poder compartirlo con alguien más, y en el medio de la reflexión sobre lo que sea, por eso esta serie, un libro, un disco, una historia de vida, obviamente entra lo que está pasando, ¿no? Por la ventana. La verdad que no me he puesto a releer las columnas de los últimos años, pero estoy seguro que de un modo u otro podés ir marcando exactamente cuándo fueron escritas, básicamente por las alusiones a lo que está pasando, aunque estemos hablando de, qué sé yo, de David Bowie o de lo que demonios sea, ¿no? Digo, siempre hay un juego entre lo artístico, la experiencia artística, y cómo eso te da herramientas como para interpretar lo que está pasando y que de otra manera te desconcertaría, ¿no? Digo, me da la sensación de que un poco ese es el juego que se arma solo. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas estas ideas que nos fuiste compartiendo, y te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes por la charla, fue un placer. Gracias. Pasó el escritor Marcelo Figueras.